La paz de Dios, hermanos, estamos en su real presencia, alabando su santo nombre, agradeciéndole todas sus bendiciones que recibimos por su misericordia. Bendiciones a raudal, bendiciones inmerecidas. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, por la vida que tú nos concedes, por la bendición tan grande de tener el conocimiento de un Dios vivo, de un Dios 3 veces santo. Señor, es tu palabra santa, Señor, que estemos atentos. Por favor, Señor, tú has preparado de una manera muy especial una porción para cada uno de nosotros. Que estemos atentos para recibirla. Es el pan de vida, el pan que nos alimenta para la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pido para la gloria tuya, mi Señor. Amén y amén. Buscamos, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y leemos el verso 1 y 2, el 14 y el 18. Por favor, búsquenlo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, verso 14 y verso 18. Así dice el bendito libro, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Una vez más, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aleluya. El 14 dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice así, hermanos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Nuestro tema, hermanos, la palabra del Dios, la palabra del Santo Dios. Sí, nuestro objetivo, adorar por siempre y siempre al Dios vivo, al eterno, al sabio, al perfecto, al Dios de amor. Bendito sea su santo nombre. El santo libro, hermanos, o sea, la palabra de Dios, o sea, la Santa Biblia, ¿sí?, contiene la palabra de Dios. La Biblia son los escritos que los santos de Dios, los hombres escogidos, inspirados por su Santo Espíritu, escribieron para dar a conocer la voluntad de Dios. La Biblia contiene los escritos que escribieron los santos hombres de Dios, elegidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron lo que el Espíritu les decía, para dar a conocer su voluntad, sus pensamientos, sus sentimientos. Como decían los profetas, así dice Jehová. Y entonces escribían. La Biblia por eso contiene la palabra de Dios, los escritos que los hombres escogidos por Dios, hombres santos, escribieron. Aleluya.
La palabra de Dios, hermanos, nos muestra su voluntad. Pero dice que por medio de la Biblia conocemos su voluntad y conocemos quién es Dios, sí. Pero su palabra es su voz. Su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. Sí. De la Divina Trinidad, hermanos. Día con día recibimos, sí, bendiciones inmerecidas. De la Divina Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, recibimos bendiciones. A raudal, hermanos, a raudal. ¿Sí? Dios da sin medida. En nuestro corazón hay una inmensa gratitud. ¿Estamos dispuestos nosotros a oír su voz? ¿Están dispuestos, hermanos, a oír su voz? ¿Estamos atentos? El que tiene oído para oír, oiga. Esto quiere decir que si oímos, debemos estar atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Aleluya. Los hebreos, hermanos, en el tiempo antiguo, conocían la voz de Dios por visiones, por sueños. Hay veces por teofanías, hablaba con los sacerdotes. Comunicaban, los profetas comunicaban la voluntad de Dios. Y así decían, así dice Jehová. Y el pueblo oía, porque tenían gran estima a los profetas. Por medio de los profetas recibían la orden de Dios. ¿Cuál era su voluntad? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cuáles eran sus anhelos? Aleluya. Hasta el día de hoy, el Señor sigue hablando. Dice el Santo Libro, aleluya, búsquelo por favor en Hebreos 1. Leemos, hermanos. Capítulo 1, Hebreos, el libro maravilloso de los hebreos. Dicen que no tiene el nombre del que lo hizo, pero es tan maravilloso que seguramente, hermanos, es mi humilde opinión, fue inspirada y escrita por el mismo Espíritu de Dios. Sí. Bueno, leemos Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo purificado, sí, nuestros pecados. Sí, bendito sea Dios, bendita la divina Trinidad, aleluya. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Ahí recibimos el perdón de nuestros pecados, por su gracia, por su amor, por su misericordia. El Señor sigue hablando. Ahora ya no es por profetas, ahora por su Hijo. Tenemos que estar atentos, hermanos. Como ovejas del redil del Señor nos corresponde estar atentos, nuestros oídos apercibidos, ungidos, para oír la voz de Dios, hermano, sí, para honra y gloria de su santo nombre. No sea que al oír la voz de Dios, como Adán y Eva, se escondieron cuando oyeron la voz que le dijo a Adán, ¿a dónde estás tú? Y se escondieron porque habían desobedecido la orden de Dios, no comerás de este árbol, de todos menos de este. Y no fue así. Se dejaron engañar por el maligno. Oyeron la voz del maligno en vez de estar atentos a la voz de Dios. La voz del mundo es la voz del maligno. De la carne es la voz del maligno. Sí. Y se escondieron. Porque sabían de su pecado, sabían de su desobediencia. Sí. Pablo, el apóstol Pablo también oyó la voz de Dios. ¿Y qué dijo? Siendo un perseguidor de los seguidores del Señor Jesús en aquel tiempo. Le tocó su turno a Pablo encontrarse con el Señor Jesús. Tuvo su encuentro. ¿Y qué le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Dispuesto, sí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Sí. Isaías, el profeta Isaías también oyó la voz de Dios y le dijo, heme aquí, Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir? Porque ya oímos la voz. Por eso ahora somos cristianos evangélicos. Pero hay que seguir firmes. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Estoy dispuesto. Seguir a Dios, hermano, no es fácil. Por supuesto que no. Pero cuando estamos dispuestos, el Santo Espíritu de Dios nos fortalece en todas formas, sí. Nos ha hablado por su Hijo. Nos sigue hablando, Señor. Su Hijo. Dice, ahora nos ha hablado por su Hijo. La máxima revelación de Dios en su Hijo. El Señor Jesucristo nos mostró cómo es el Dios eterno. Cuando estaba con sus discípulos, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El Señor Jesucristo vino a enseñar la humildad, la obediencia. Hasta la muerte le obedeció al Padre Santo. Hasta el sacrificio. Sí. Aprendió la obediencia el Señor Jesús como hombre, porque era hombre. Nació de mujer, de una virgen. Entonces, sí, aprendió la obediencia. Se sujetó a lo que decía el Padre. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando estaba en
en esa oración sublime, maravillosa en el Getsemaní, que dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quisiera pasar esta amargura, esta copa amarga, sucia, putrefacta por los pecados de nosotros, ¿sí? Pero si no es posible, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Hermosas enseñanzas que tenemos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la máxima revelación. Ahí en el Hijo de Dios conocemos quién es Dios. Dios es invisible, dice el texto. A nadie. Dios no le ha visto a nadie, sí. Pero su Hijo nos enseñó quién es Dios, por medio de él. Aleluya. Dios es la manifestación perfecta en su Hijo, en un ser humano, en un cuerpo humano. Dios se manifestó a través de su Hijo en un cuerpo humano, ¿sí? ¿Qué dice el amor? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Y Mateo 1:23, por favor búsquelo. Mateo 1:23. Dice así, aleluya. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, el Señor sigue hablando por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración. Conocemos la voluntad de Dios. El Espíritu nos hace sentir la voluntad de Dios, ¿sí? El Hijo, la palabra creadora. En el principio era el verbo, la palabra, la voz, ¿sí? La palabra creadora. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es palabra de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es palabra de vida, sí. El que cree en el Hijo tiene la vida. Es luz la palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo. Aleluya. El Señor Jesús es la luz verdadera. Dice también en el Santo Libro, aleluya. Gloria al Señor. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Evangelio San Juan 1:4. Sí. Yo soy la vid verdadera, la que da fruto, la que da vida. Aleluya. Y nosotros, al aceptar al Señor Jesucristo, fuimos injertados a esa vid verdadera. Ahora la savia, la sabiduría, el amor de Dios, de la vid verdadera, del Señor Jesús, también corre por nosotros. Ahora somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así dice Juan 8:12. Todas estas palabras fueron dichas por el Hijo a sus discípulos. Claramente oyeron la voz del Verbo, del Hijo. Aleluya. Entonces entendemos que el Señor sigue hablando. Debemos estar atentos a su voz, ¿sí? Entonces, el Verbo, aleluya, es Dios. La palabra es Dios. Pero la palabra es el Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne. A pesar de nuestro pensamiento tan limitado, tan humano, sí entendemos, hermanos, sí entendemos. Dios es Dios y es su palabra creadora, pero también es el Hijo y el Verbo, la palabra se hizo carne. Aleluya, sí. El Señor Jesucristo es el Verbo, es la palabra, sí. Aleluya. Si Dios se revela mediante la palabra hablada, si Dios se revela mediante la palabra hablada, ¿cuánto más no se va a revelar en la palabra encarnada? La palabra encarnada es el Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra de Dios. Dios habló muchas veces a los padres por los profetas. Hace un momento decía, por sueños, por visiones, por teofanías. Sí. Hay veces, dice la palabra de Dios, cara a cara, como habló con Moisés, con Isaías, el hombre que vio a Dios, que dijo, ay de mí, soy muerto, porque nadie puede ver al Santísimo. Pero dice que un ángel, así nos narra la palabra de Dios, le tocó sus labios, sí, con los carbones encendidos, y fue purificado, sí. Pero entonces ellos vieron a Dios cara a cara. Qué bendición, hermanos, qué privilegio. Entonces, ¿estamos dispuestos a oír su voz? ¿Estamos dispuestos a obedecer? La palabra de Dios no es simplemente colección de palabras suyas. Es un medio de comunicación de ideas. Es el viviente el que habla, el Dios vivo, ¿sí? El viviente Dios cambia la vida. En un momento, hermanos, cuando le aceptamos, nuestra vida se transforma. De las tinieblas a la luz verdadera. O sea, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra de Dios es dinámica, es acción, ¿sí? Ya recibimos la palabra y me siento, como dice en el Santo Libro, a engordar, ¿sí? Como Jesurún, ¿sí? Engordar, me alimento. No, hay que dar. Lo que recibimos de gracia, hay que darlo de gracia, ¿sí? Entonces hay que dar. No podemos quedarnos callados, ¿sí? Nos alimentamos con el pan de vida, pero lo tenemos que participar. No podemos quedarnos estáticos, recibiendo y recibiendo y recibiendo. Recibimos para dar. Bendito sea su santo nombre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué la palabra es dinámica? Porque al hablar manifestamos lo que somos. Si en verdad hemos creído, porque las palabras deben de ir de acuerdo a nuestra conducta. Debe de haber congruencia, ¿sí?
Porque si yo digo que soy luz y ando en el pecado, en las tinieblas del pecado, pues no es así. ¿Sí? Por eso la palabra revela. La palabra es la Santa Biblia. Es el libro que me lee a mí, como dice la alabanza. ¿Sí? Me dice lo que soy. La Santa Biblia me dice lo que soy. ¿Y qué somos? ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, nos muestra lo que somos. Porque dice, gloria a su santo nombre. Leemos en Hebreos 4:12. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dinámica, en acción, ¿sí? Es más cortante que toda espada de doble filo, porque penetra. La palabra es viva y penetra, ¿sí? Hasta partir el alma, aleluya, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el verso que sigue dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. ¿Sí? Nos muestra lo que somos. ¿Sí? Como es, la palabra es el Señor Jesucristo. La palabra es espíritu de verdad. Entonces penetra a lo profundo de nuestro corazón y nos desnuda. No podemos mentirle. Dice el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde? No hay lugar. Todo está, dice, mis ojos ven, mis párpados examinan a los hombres. Aleluya. Sí. Es una espada aguda que penetra hasta lo más íntimo del ser. Esto es que Dios habla al alma. Cuando habla Dios, penetra, la palabra penetra hasta el corazón, hasta el alma, por medio de su espíritu. Aleluya. Es palabra activa y efectiva. Aleluya. Más cortante que toda espada de dos filos. Desmenuza, sí, al punto en que las actividades y motivaciones quedan al desnudo. Desmenuza nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sí. De tal manera que quedan al desnudo todas nuestras acciones y son juzgadas. Nuestros actos, sí. Nuestros más recónditos pensamientos, Dios los conoce. La palabra de Dios penetra por medio de su espíritu, ¿sí? Y nos despoja de toda pretensión. Aleluya. Nos despoja de toda pretensión y fingimiento. Dios conoce cuando hablamos con el corazón. Cuando conoce que nuestro hablar es de lo profundo del corazón, cuando actuamos mal y cuando actuamos bien, cuando actuamos sensatamente conforme a su palabra, Él conoce todo, aleluya, sí. Entonces, su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y nos despoja, sí, de todo fingimiento, revelándonos tal como somos. Nos revela, la palabra de Dios nos revela cómo somos. Léala. Hay que leer la palabra de Dios, porque aprendemos mucho de la palabra de Dios.
Ya les he dicho en otras ocasiones, en el tiempo del Señor Jesús decían que el que leía 4 libros en lectura correcta, no como un periódico o una revista, no, meterse al estudio, ¿sí? Eran sabios los que leían 4 libros, 6 libros. La Biblia tiene 66 libros, hermanos. Si los leemos, somos sabios. Para la gloria de Dios, por supuesto. Todo para honra y gloria de Dios. ¿Sí? Entonces nuestros pensamientos son juzgados, ¿sí? Son desnudos todos nuestros sentimientos. No hay nada que podamos esconder. En efecto, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es penetrante como una espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma. Fíjese, la raíz del alma. ¿Hasta dónde penetra la palabra por medio del Espíritu? ¿Sí? Hasta la raíz del alma. ¿Sí? Y del Espíritu nuestro. ¿Sí? Sondeando los huesos y los tuétanos. Fíjese hasta dónde penetra. Qué efectiva es la palabra. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Estemos atentos, hermanos, al oír la voz del Verbo, del Hijo de Dios. Aleluya. Para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Todos somos transparentes ante ella. Nada podemos ocultar. Todos somos transparentes ante el Verbo, ante la palabra de Dios. Nada podemos ocultarle. Entonces, hermanos, quedamos al descubierto ante los ojos del Dios, como dice la palabra, ante aquel que hemos de dar cuentas. La palabra de Dios es una extensión de su personalidad. Está hablando, es una extensión. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios, es el Verbo. Nos vino a decir cómo es Dios. Amor, amor, hermanos, amor, sí. Servicio. El Señor Jesucristo mostró humildad, no soberbia. Dice la palabra de Dios que Dios se agrada de los humildes y sencillos de corazón, pero resiste a los soberbios. No los puedes ver cuando uno que está fingiendo ser hijo de Dios, ¿sí? Y es mentiroso. Entonces su voz, su oración es como címbalo que retiñe. No la resiste el santo Dios. Aleluya. La palabra de Dios es investida de autoridad divina. La palabra de Dios está investida de autoridad divina. Debemos respetarla y obedecerla. Es permanente y tiene que cumplirse. Es la palabra profética más segura. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir al tiempo de Dios. Y el tiempo está cerca, hermanos, ¿sí? Para terminar, vamos a ver las palabras de Dios. Palabra viva. Dichas en viva voz. Las siguientes palabras, sí, fueron dichas en viva voz del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Perdónalos. Palabra de amor, de perdón. Solo un Dios tan grande y tan maravilloso pudo haber mandado a su Hijo a que pagara por nosotros en la cruz, siendo crucificado, ¿sí?
un amor perfecto. Sí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, el Señor Jesucristo es Dios, sí. La segunda palabra de seguridad, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, protección. Hijo, he ahí tu madre. Sí. Dice la palabra de Dios que desde ese momento Juan, el discípulo amado, tomó a su cargo a María. Sí. La palabra de protección. La cuarta, palabra de angustia, de dolor. En ese momento, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Estaba pagando los pecados de todos nosotros. La separación total. La muerte eterna es la separación total del Dios vivo. Bajó a los infiernos el Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Estábamos condenados a morir irreversiblemente por causa del pecado. Él pagó. Él nos rescató. El Verbo, la palabra, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Le horadaron las manos, los pies, el costado, el corazón, del corazón, dice la palabra de Dios, que salió sangre y agua. Y por esa sangre somos redimidos. Por esa sangre alcanzamos el perdón de nuestros pecados, porque el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios, pagó nuestro rescate. Aleluya. Palabra de angustia. Elí, lama sabachthani. Sí. ¿A dónde estás, Dios? No te veo. No te veo. Está pagando, está sufriendo. Está siendo condenado por culpa mía, por culpa de todos nosotros. Sí. Él bajó a los infiernos. La paga del pecado es muerte. Aleluya, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Palabra. Tenemos que saciar esa sed. Está sediento de obediencia a su palabra, de obediencia a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, de amarle sinceramente. Te amo, Señor, te amo, porque tomaste mi lugar, pagaste mi deuda, nada debo. Hay que saciar la sed del Señor Jesucristo, dándole nuestro amor, dándole obediencia en todo, cargando nuestra cruz cada día. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y ya hemos dicho, hermano, de la cruz, del sufrimiento, cuando morimos, hasta este día cargué mi cruz, hasta este día llegué. Pero de la muerte a la vida, a la gloria de Dios, aleluya. Esta es una promesa que se tiene que cumplir. Cuando nos toque venir y ya la palabra reine, el verbo reine aquí, ¿sí? Entonces nos daremos cuenta, ¿sí? Cómo pasamos de muerte a vida para la gloria del Señor. Consumado, cumplido, perfecto. Victoria, consumado. Pasó la amargura de la separación. Pagó, sufrió. ¿Por qué me has abandonado? Sí. Pero el triunfo, la victoria, consumado es. Aleluya. La victoria del verbo, la victoria de la palabra, la victoria del Hijo de Dios, aleluya. De confianza absoluta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Sí? Y sabe que es su Padre. Y sabe que cumplió tal cual fue su misión en esta tierra. ¿Sí? Morir por los pecadores.
Por eso, con toda confianza dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a su santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra nos muestra, tu santa Biblia nos muestra tal y como somos. Por eso tenemos que esforzarnos en llevar una vida de obediencia, de santidad progresiva, porque dice tu palabra que sin santidad nadie te verá, porque tú eres santísimo. No podemos estar delante de ti si no somos redimidos por esa sangre preciosa, por esa sangre derramada por el Verbo, el Hijo de Dios. Seamos obedientes, amados hermanos, seamos obedientes. Entendamos la palabra de Dios, vivamos nuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos esa salvación, porque nadie más nos va a dar. Y si la descuidamos, le damos la espalda. No es cuestión de Dios, es cuestión mía, es cuestión del que peca, del que se aparta, del que conociendo la palabra de Dios, de conociendo el verbo de Dios, habiendo recibido de su gracia, abundante gracia, sí, no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, seamos obedientes. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Anhelemos agradar a Dios, no a nuestra carne, no al mundo, no al maligno. No vamos a oír la voz del maligno. Señor, queremos oír tu voz. Esa voz que perdona, que ama, que da seguridad, que da protección. Tú ya sufriste, tú ya pagaste, fuiste al infierno, pagaste esa separación. Esa separación fue el pago de nuestros pecados. Qué grande eres, Señor. ¿Cómo enviaste a tu Santo Hijo para que pudiéramos ser rescatados? Aleluya. La palabra de victoria, de triunfo. Sí. Consumado. Consumaste. Cumpliste. Señor Jesucristo. Hasta el sacrificio, hasta la muerte. Por eso nuestro Padre eterno te exaltó hasta lo sumo. Aleluya, por tu obediencia que te llevó al sacrificio, a la muerte. Por eso, humillados a tus plantas, te damos gracias con todo nuestro corazón y pedimos ayuda a tu Santo Espíritu para vivir esa vida de santidad progresiva para la gloria tuya. Porque tú vienes, Señor Jesús, el Verbo, la palabra, el Hijo, viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin arrugas, sin defecto. Queremos ser esa iglesia, queremos ser arrebatados, porque tú vienes cuando menos lo pensemos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que estemos alertas para oír el sonido de la final trompeta. Ese sonido no es más que tu voz misma que nos está llamando para ser arrebatados. Bendito eres, Santo Dios. Bendito tu Santo Hijo, bendito tu Santo Espíritu. Estamos delante de ti, Señor. Glorifícate tú y engrandécete tú, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin para que podamos ser arrebatados. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te rogamos tu ayuda, tu bendición, tu entendimiento para la gloria tuya. Gracias, Señor. Amén. Y amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.